Tenía cabezas poco informadas. Vamos a ver si sigue pensando lo mismo. Y bueno, ayer Bruno Yufra ha anunciado varias cosas que se están destrabando, varios proyectos, megaproyectos, grandes proyectos que se están destrabando en el sector de transportes. Y yo le quiero preguntar a él por qué lo dejaron trabado todo. Entonces le voy a dar la bienvenida, señor Gallardo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás, Milagros? Bienvenido. Buenas Bienvenido, noches. entonces, La verdad que un gusto conocerlo. Un gusto estar en tu programa. Y en realidad, para hacer un comentario de lo que decías, desde que dejé la cartera, solo di una entrevista en televisión y fue en un programa Agenda Política, a propósito de las declaraciones que hizo el entonces, Premier y ahora Premier y Ministro de Economía, Fernando Zavala, sobre la situación del país en octubre del año pasado. Y yo ahí efectivamente había hecho unos comentarios respecto a cosas que se veían como que no iban a funcionar y, digamos, el paso del tiempo ha mostrado que es así, ¿no? Que usted tenía razón. A ver, pero Zavala ha estado ayer en el programa y no solo él, sino otros ministros, incluso la propia vicepresidenta Arauz, han dicho de que uno de los grandes errores de este gobierno fue no mostrar el estado en el que lo dejaron ustedes, que lo dejaron en un estado pues casi calamitoso, con todo detenido, más o menos todo mal hecho. Y entonces yo sí le quería preguntar qué pasó en su sector y si usted está de acuerdo además con esta aseveración de que dejaron las cosas mal hechas y que fue este gobierno que, como no quiso revelar la verdad de las cosas, al final se terminó pues entrampando, ¿no? Sí, yo creo que hay dos cosas distintas, ¿no? De por qué al gobierno le ha ido como le ha ido en este primer año y luego, naturalmente, el tema de cómo fueron las cosas en el periodo anterior. O sea, que podemos empezar, primero creo que por cómo fue el periodo anterior. Okay. La mejor manera de discutir los temas es con estadísticas, ¿no? Porque, digamos, uno puede tener opiniones, pero lo que se espera siempre en el Ejecutivo es un alto grado de seriedad y que los comentarios se ajusten a las estadísticas. Lo que ha ocurrido en el país, y esto es yo creo que el indicador más importante, es que a partir del año 2006 hay una enorme transformación en la red vial nacional, hablando del sector transportes. En el sector transportes, para que tú más o menos hagas unas cuentas, hasta el año 2006... habían 8.700 kilómetros más o menos que estaban pavimentados en la red vial nacional. El Perú entonces era un país de carreteras de trocha, en la red vial nacional, porque en la red vial departamental, vecinal y comunal es un país de caminos de trocha. Pero entre el 2006 y el 2011, que fue la administración del presidente García, ¿no? Se produjo un salto impresionante en lo que son el avance en la pavimentación. Así es. 3.800 kilómetros solamente en esos 5 años del presidente García, ¿no? 3.800 kilómetros. Entonces, esos 8.700 kilómetros se convirtieron en 12.500. ¿no? En el año 2011. Pero yo creo que un poco aprovechando digamos, este ambiente de avance en la infraestructura, entre el 2011 y el 2016 se vuelve a batir el récord. O sea, el presidente García batió el récord de pavimentación de toda la historia del Perú, pero entre el 2011 y el 2016 se volvió a batir ese récord. Se hicieron 7.300 kilómetros más, que pasaron de ser de trocha a red vial nacional. Hoy día, gracias a ese salto, el Perú es un país que en la red vial nacional es un país con vías pavimentadas, ¿no? Y esto con un impacto notable en la calidad de vida de la población, porque más o menos lo que uno puede ver es que el 50% del tiempo que uno, digamos, se reduce en 50% el tiempo que uno usaba entre cualquier distancia, digamos, que uno pudiera contar. Por ejemplo, entre Huancapi en Ayacucho y Huamanga eran 6 horas, después de la pavimentación 3 horas, ¿no? Y eso ha ido pasando en todo el Perú. Ahora, el impacto fue... como usted mismo lo ha dicho, caminos de trocha que se han pavimentado de todas en la red vial nacional. En la red vial, de todas maneras, el impacto ha sido más en el interior. del país, lo cual está bien, porque en verdad siempre estuvieron abandonados, ¿no?
Y es quizá lo que hay que llevar junto con la escuela a cada pueblo del Perú. Pero te quería vías de decir, acceso sí, decentes. sí. De acuerdo. Y entonces, como hay continuidad de obras, aparte de las estadísticas que te estoy dando, se dejaron 3.300 kilómetros más en obra y 600 kilómetros más en licitación. Entonces, estás hablando que hacia fines del 18 y producto de este impulso que empieza en el año 2006, realmente el Perú va a pasar de 8.700 kilómetros a 23.000 kilómetros de red vial nacional pavimentada. Y en este año de Pedro Pablo Kuczynski, ¿cuánto se ha pavimentado? Ellos tienen que hacer estos 3.900 primero, que ya están en curso, ¿no? Y que vienen de los proyectos que inició el gobierno anterior. Pero lo que yo entiendo es que ellos quieren añadir otros 3.000 más para llegar a unos 26.000 o quizá 4.000 más, 27.000 kilómetros. O sea, para batir más récords. Yo creo que no, como vamos no van a batir el récord, pero hay que felicitar porque de todas maneras terminar lo que ya viene en curso más lo que ellos van a añadir, entonces yo creo que eso nos va a permitir que en el lapso de 3 gobiernos hayamos tenido un cambio absolutamente fundamental, ¿no?, para las condiciones de desarrollo. Y yo creo que en telecomunicaciones también, como tú debes saber, si bien es cierto, habíamos avanzado en todos los servicios, nos quedaba un reto pendiente. Tenemos que llevar la Internet de alta velocidad a todas las capitales de distrito y localidades menores del país. ¿Esto por qué es importante? Porque nosotros hablamos cada año, ¿no?, y paramos peleando entre todos, de hacer una reforma del Estado, pero no nos hemos dado cuenta que para hacer una reforma del Estado se necesitan condiciones. Y lo que tú necesitas es que la Internet de alta velocidad llegue a todo el Perú, ¿no? Lo tenemos en la costa, en el eje de la Panamericana, en las ciudades grandes y en entradas a la sierra, ¿no?, en las ciudades grandes de la sierra. Pero lo que el Perú necesita es llegar a cada caserío. Entonces, ¿y qué hace falta? Con la red dorsal nacional ya concluida en junio del 16 y 21 redes regionales, se dejaron 8 en construcción y 13 con estudios de ingeniería terminados para que se liciten. Para este gobierno le corresponde terminar eso, y en la década del 20 vamos a tener la gran reforma del Estado, ¿no? ¿Por qué? Vas a poder tener telecultura, teleeducación, ¿no? Vas a poder tener telesalud. Conversábamos del privilegio que tienen los niños de Lima de ir a nuestro Museo de la Nación, ¿no?, y ver el ensayo del Ballet Nacional. ¿Por qué no lo pueden ver los niños de todo el Perú? Claro, mientras no haya Internet de alta velocidad, eso no se puede. Entonces yo creo que si ves el gran esfuerzo en la red vial nacional y el gran esfuerzo en las redes de fibra óptica, más bien yo te diría que se ha avanzado y mucho, ¿no? Es decir, hay cosas muy encaminadas y que el gobierno tiene que continuar. Pero podemos seguir hablando de indicadores, y uno que me parece clave por el impacto en la macroeconomía tiene que ver con los altos grados de ejecución del sector transportes. Si un sector está paralizado, no tiene ejecución, ¿no? Y menos transportes, que tiene el presupuesto de inversiones más alto. Si tú miras, todas las cifras que yo te voy a decir son absolutamente corroborables, ¿no? En el año 2014 tuvimos de ejecución 96.7%, algo así, en inversiones. Y en el año 2015, 98.3%. ¿Cómo hemos terminado el 2016? Con 79.7%. O sea, había una caída casi en 20 puntos en ejecución. Pero la ejecución del sector transportes al comienzo, o sea, en el primer trimestre del año 2017, ¿no?, porque a veces tú dices el 16 está muy correlacionado por cómo vienen las cosas, ha sido el más bajo de la historia contemporánea. Entonces, yo diría más bien que hoy día el sector transportes está trabado, no cuando lo recibieron. ¿Y por qué? O sea, le hago esta pregunta porque he escuchado, y bueno, el ministro Vizcarra y ahora el ministro Yufra, que ayer ha presentado varios grandes proyectos destrabados, lo que dicen es eso, que se encontraron con contratos y con situaciones complicadas que había que destrabarlas. De hecho, este gabinete se presentó, exministro Gallardo, como el destrabador. ¿Se acuerdan? Ellos eran los destrabadores. Y, por ejemplo, el gran caso que ha entrampado y que ha llenado de ruido ya
ha hecho rodar cabezas es Chinchero. Sí, entonces yo creo que allí el gabinete se presenta como un gabinete destrabador, sí, porque ponen eso como el gran objetivo. Y yo sí pienso que eso es un error. Mira, ¿por qué? Nosotros tenemos que pensar que el desarrollo pasa por educar mejor a la gente, ¿no? Entonces la política educativa es clave. Nosotros tenemos que pensar, cuando yo te hablo, por ejemplo, de Internet de alta velocidad, no es porque per se queremos tener Internet. Lo que queremos es que la población de todo el país se desarrolle de manera más pareja, ¿no es cierto? Tenemos que pensar en una estrategia productiva. Si tú miras en la estrategia de diversificación productiva que hicimos con Piero, ¿no? Piero Ghezzi, que era el ministro de la Producción, tiene 3 ejes: la diversificación productiva misma, la estrategia de productividad y la mejora de normas y regulaciones. Y ese es un tema que conversaron mucho Alonso, que fue el creador de la estrategia de Destrave, y Piero, ¿no? Entonces, ¿por qué antes no se hablaba tanto de esto? Se hacía. Alonso fue el creador de la unidad de Destrave del Ministerio de Economía y Finanzas, porque nosotros creíamos que lo más importante es la educación, la diversificación productiva, ¿no? O sea, otros objetivos. Esto de acá es un instrumento, el Destrave es un instrumento, no se puede convertir digamos, en tu norte, ¿no? Y hablando de cómo a veces... Pero si no, lo que dicen es que si no destrabas los grandes proyectos, no hay no hay inversión, claro, y no hay plata. Y entonces, ¿por qué se trabó más, digamos, cuando ellos han priorizado el Destrave? Porque cuando ellos hablan de Destrave es porque se fijan en un número muy reducido de proyectos. Por ejemplo, cuando la ejecución del sector transportes se te derrumba de 98 a 79,7, ¿no es cierto? Quiere decir que hay una cantidad importantísima de millones que no se gastan. Sí, claro. Entonces, eso me lleva al otro tema, de por qué no le ha ido bien a este gobierno, ¿no? Bueno, primero viene, ellos han dicho, primero viene el Niño Costero y luego viene el Lavallato. No, con todo respeto a los ministros, porque hay que hablar con todo respeto, ¿no? O sea, ya uno es un ciudadano normal y los ministros merecen el mayor respeto, pero yo discreparía absolutamente. ¿Por qué? Porque lo primero que hicieron fue hacer un ajuste fiscal. Consta de que en el último trimestre del año 2016, el nuevo gobierno entonces decidió pegarse a una foto. Ellos dijeron, yo quiero terminar con un déficit fiscal de 3%. O sea, el déficit fiscal al final es un resultado, ¿no es cierto? Pero como creían, y tú has hecho entrevistas en ese sentido, que el nivel de gasto se le venía tan rápido, iban a terminar, mencionó el ministro, con un déficit de 3,8, pegó un ajustón, ¿no es cierto? Y un poco para hacer números. Segura les explica, ¿no? Les dice, mira, en el marco macroeconómico debería ser 3% el déficit fiscal, ¿no? Pero te van a venir, digamos, unos números distintos porque hay que hacer devoluciones. A veces empresas como las mineras te dicen, tienes que hacerme devoluciones de IGB, ¿no? Cosas de ese tipo. Pero son cosas de una vez. Y el consejo de Segura yo creo que fue muy bueno. Fue, deja pasar nomás. Imagínate que termines con un déficit de 3,3. Tú le explicas a los analistas, esto fue porque hubo devoluciones no programadas. ¿Eso le dijo Segura a Torne? Al MEF, ¿no es cierto? Vino a tu programa, también lo mencionó, y creo que él lo ha explicado muy bien en diversas oportunidades. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hicieron un ajuste fiscal y quedamos en 2,7%, ¿no es cierto? Sí. Pero si le quitas las devoluciones nos vamos a 2,2. Sí. Ya, entonces eso quiere decir que hay 0,8 del PBI que salió. Un punto del PBI son 6.600 millones. O sea, sacamos de la economía 5.000 millones, un poco más, ¿no es cierto? Entonces eso lo que te ha hecho es que te ha frenado como país, como economía. Te ha frenado. Pero posteriormente viene un segundo tema que yo creo que no hay que dejarlo pasar. Pero a ver, un segundo, para que todos los televidentes entiendan, ¿por qué buscaría ese frenazo si lo que al contrario se necesita es seguir avanzando? O sea, ¿por qué cree usted que tomaron esa decisión? No por una razón mala, sino que lo que quiso el nuevo ministro es decir, yo soy un tipo fiscalmente disciplinado. Y eso no es bueno, perdón, no es malo, eso es bueno. Lo que pasa es que en el contexto de la economía, ¿no? No resultó siendo no una buena idea. Hubiese sido bueno que le hagan caso al ministro Segura. O sea, el ministro de Economía tuvo que optar,
¿no? Dado que habían estas devoluciones entre quedar bien con la foto fiscal, ¿no? O no pararle el ritmo a la economía. Entonces... Y él decidió quedar bien con la foto. Pero no es, digo, per se eso no es malo. Pero por eso, si para hemos entender... mejorado en 20 años ha sido también por tener una política fiscal muy seria y responsable. Entonces, ¿cómo lo ves en tasas de crecimiento? Cuando tú miras la tasa de crecimiento anualizada, julio 2015, julio 2016, esa tasa de crecimiento, que es la que entrega Alonso Segura, es de 4.3. Y subiendo ligeramente, pero subiendo. Con el ajuste quedaste en 3.9, ¿no? Y ya este año ya vino mal. Entonces, si tú miras, crecíamos, ¿no? Con todos los esfuerzos y con términos de intercambio que se han venido cayendo desde el año 2011, al doble de la tasa de Latinoamérica. Si tú miras los meses de febrero, marzo, abril, ya estás creciendo casi nada, o sea, aspiramos a crecer la mitad de lo que está creciendo Latinoamérica, ¿no? Y eso es el cambio en un año. Por eso es que sí esperamos que este empuje que le va a poner el ministro Zavala al tema de la inversión pública nos dé mejores cifras. Y yo creo que sí va a ser así, ¿no? Pero está claro que el año no vino bien y por algunas decisiones del gobierno. Y la otra, que yo creo que el ministro Zavala no debería dejar de mirar, es que él nos prometió transformar todas las condiciones de la economía con unos 112 decretos legislativos. Sí. Se supone que esa era la gran promesa. Se supone que esa era la gran promesa, ¿no? O sea, creo que es una cifra histórica, ¿no? Sí, claro. Es una cantidad absolutamente histórica. Y el resultado neto de esos decretos legislativos es que no han tenido ninguna pegada. Y algunos de ellos han sido hasta detrimentales. Por ejemplo, este régimen tributario PYME, ¿no? Para hacer que las empresas informales se hagan formales, lo que más bien ha causado es que sea el refugio de muchas empresas formales que al ver que sus ventas se reducen, ¿no? Ven como óptimo pagar menos impuestos. La presión tributaria del país ha caído en un punto. Por eso yo decía que entre que ajustas fiscalmente y haces este cambio tributario, pierdes presión tributaria. Entonces eso es peor, porque ahora si quieres quedar bien en lo que es la foto del déficit fiscal, quiere decir que vas a gastar menos. Entonces le estamos quitando proyección a nuestra economía, ¿no? Le estamos quitando perspectiva, porque ahora sabemos que hay menos recursos, sabemos que somos capaces de hacer decretos legislativos que los anunciamos con gran, ¿no? con gran entusiasmo, pero que no te mueven la aguja. Entonces, pero se suponía que ellos son buenos economistas. Y yo creo que es un equipo técnico, lo que ellos tienen que hacer es perseverar, ¿no es cierto? Si no te sale algo, tú tienes que volver a intentar hacer que funcione. ¿Tú te acuerdas de la ley de antenas? La primera ley de antenas salió pésima, esa es de la administración anterior. Después vienen los concesionarios y dicen, oye, no puedo instalar nada, porque no se terminan de resolver los problemas. Por eso es que en el 2015 se sacó la segunda y hoy día ese tema salió, ¿no es cierto?, de la agenda de política pública. Pero de repente esa ley de antenas te vuelve a mostrar algún problema, vuelves a hacer otra. Entonces por eso decía que el ministro Zavala no debe perder de vista el impacto de esos 112 decretos. No han tenido ninguna pegada, pero él tiene que tener la fortaleza de recuperarse de eso, ¿no? Pero entonces, ¿de qué están? ¿Confundidos, mal informados? ¿Están alelados? ¿Qué les pasa? No, gobernar un país es difícil. O sea, yo creo que sí, eso es lo que hay que... Sí, pero Zavala no es un inexperto, Kuczynski tampoco, ellos han estado... Lo que pasa es que agarraron el ciclo económico, o sea, favorable. O sea, mira, si tú miras el gobierno del presidente Fujimori, el cobre varió probablemente entre 0,80 a 1,50 la libra, ¿no? A partir de 2003, digamos, esto subió de una manera increíble, ¿no? Y llegó a estar 3,7. Eso es una cifra en algún momento pensada como irreal. O sea, lo que ha tenido el Perú entre el año 2003 y el año 2011-12 es algo que no se va a repetir. Fue una gran oportunidad. Entonces ahí es, digamos, más fácil... ¿La perdimos? Digamos, hacer que te vaya bien. Lo que pasa es que, digamos, los commodities tienen dos características fundamentales, ¿no? Son variables que tienen procesos de reversión a la media muy lenta. Este es un término muy técnico.
¿Qué significa? ¿Qué es reversión a la media? Claro, que tienes un valor, digamos, sobre el cual vas a converger, pero de manera muy, muy lenta. O sea, hace ciclos largos de subida y hace ciclos largos de bajada, ¿no? Entonces, no es que no vas a tener otro gran ciclo, pero ya pasó lo mejor del ciclo en el que, digamos... O sea, lo que me está diciendo es que pasaron la época de las vacas gordas. Sí, eso no quiere decir que no vayan a llegar pero en el falta futuro, mucho para que regresen. Pero es una reversión lenta. Okay. ¿No? ¿Y por qué la reversión es lenta? Porque tienes un factor que empuja la demanda, que en este caso fue China, ¿no? O sea, el cambio de la economía china ha sido impresionante. De acuerdo. ¿no? Pero ¿y cuánto ha pesado? Y la oferta entra más lentamente. Cuando entra la oferta y la demanda, digamos, comienza a ceder, es que los commodities comienzan a reducir su precio. ¿Cuánto ha afectado el hecho, por ejemplo, de que encontraran contratos, no sé si estaban mal hechos o hechos a la medida y luego se entramparon y luego vino Lavallato y lo terminó de confundir todo? Pero, por ejemplo, señor Gallardo, Talara, ¿no? O sea, he escuchado tanto que con Talara se habría podido hacer la carretera central. He escuchado que del gasoducto hay también 1000 críticas, pero Chinchero, todos dicen que era lesivo y que había sido hecho casi a la medida del concesionario. Entonces, ¿qué mea culpa hace usted? A ver, cuando yo llegué al sector ya estaba, digamos, yo sé que ya estaba, pero, sí. pero usted pertenece a un gobierno que ha hecho todo eso. Pero me gustaría hablar un poco del tema de los contratos en general. Y después de Chinchero, porque es como que he visto a través de la televisión que muchas personas han declarado sobre Chinchero. Sí. Y yo creo que te puedo contar de primera mano, porque yo estaba allí, qué es lo que realmente ha pasado, porque sí he escuchado comentarios bastante desajustados, ¿no? Pero primero en el tema de los contratos, ¿no? Yo creo que se tiene que entender, las autoridades nuevas tienen que, ya no son tan nuevas, digamos, tienen que entender que los contratos siempre tienen esta característica que los técnicos llaman los contratos incompletos. Los contratos nunca van a poder anticipar cada estado futuro de las cosas, ¿no? Y por lo tanto, un funcionario público tiene que acostumbrarse, ¿no?, a trabajar con contratos que son incompletos. Y lo relevante aquí es cómo manejas lo que se llama también técnicamente el oportunismo ex post concesión. O sea, el día que tú das la buena pro, ¿no?, una situación de competencia, ¿no?, hay varios interesados en un proyecto, se convierte en una relación bilateral, ¿no? Sí. Y entonces, el funcionario público tiene que manejar esa relación bilateral. ¿Por qué? Porque ahora el concesionario, el que ganó, sabe que ya no están los competidores. De acuerdo. Y entonces tú allí tienes que tener claro que tienes que controlar el oportunismo ex post. Lo que alguien viene a decirte después, me parece que yo interpreto que esto es así, y naturalmente eso lo favorece. Pero ¿por qué tienes que saber cómo lidiar con eso? Pero ¿por qué usted habla de un contrato incompleto? ¿No se supone que deberían de estar las reglas clarísimas siempre? Es el nombre técnico que se le llama un contrato incompleto, en el sentido que uno debería estar en capacidad de poner todo, ¿no es cierto?, anticipando cualquier contingencia futura. Yo te voy a dar varios ejemplos de contratos adjudicados a lo largo de nuestra historia, y que lo que uno tiene que hacer con esos contratos es manejarlos. El primer gran contrato importante es la privatización en telecomunicaciones, ¿no es cierto? Es una privatización exitosa. Hoy día el sector telecomunicaciones ya está al otro lado. Yo creo que el día que terminemos las redes de fibra, yo creo que ya podemos decir, nuestra agenda es mejorar la calidad, la atención, ¿no?, sobre todo a los usuarios, cosas de ese tipo. Pero en la situación que estábamos, a como estamos, todos creo que coincidiremos en que en las telecomunicaciones ya dimos el gran salto. Pero si tú miras bien, el contrato de concesión tenía un defecto importante. No separó las redes que en el futuro iban a competir. Es decir, se le dio a la empresa que ganó la concesión no solamente la red de telefonía, sino también el manejo del cable, ¿no? Cuando pasaron los años te diste cuenta y dijiste, ¿qué he hecho?, ¿no? Pero en general era una privatización bien llevada a cabo bien, ¿no es cierto? Pero te diste cuenta de eso.
Entonces, lo que nos dio la oportunidad de generar competencia es que aparecen las redes móviles. Entonces, ¿qué hizo el Estado peruano? Y te estoy hablando de las administraciones que vinieron mucho antes que la anterior, ¿no? Que es donde yo serví como ministro, pero conozco porque, digamos, trabajé como gerente de estudios económicos y gerente de regulación. Lo que se hizo fue aprovechar, ¿no?, que teníamos estas competencias para que las redes le hicieran competencia. Y cuando ya teníamos una red móvil muy grande, promovimos la entrada de una segunda gran red móvil al país, ¿no? Que tuviera la capacidad de hacer competencia. Y eso es en el año 2005 cuando entra América Móviles. Claro. Que realmente le hace tremenda Al competencia. principio solo era telefónica. Claro. Y luego diseñamos los cargos de interconexión, que eran cargos de, digamos, que estaban fijados por acuerdo bilateral. Decidimos regularlos y dar la señal de la expansión. O sea, lo que usted me está diciendo es que cuando recién se concesionó con Telefónica, todo eso no estaba previsto. No estaba previsto. Y que con el tiempo las circunstancias van adaptando esta relación bilateral y se puede llegar a acuerdos para abrir de repente, claro, no sé, pues nuevos estadios en el contrato. Pero eso siempre es con adendas. Tienes que hacer política pública. En el caso de los cargos de interconexión móviles, no, porque la red apareció como una opción y que hoy día pues te da tantos, digamos, a un usuario tantos beneficios. Okay. Pero fue importante la regulación de cargos de interconexión que pero, te daban la señal de expansión. Pero, por ejemplo, en la interoceánica, donde dicen que el negocio está en la adenda, en Chinchero, que la adenda era lesiva y luego se hace otra adenda, perdón, que el contrato era lesiva y se hace otra adenda que al final también aparentemente todo es un pan con mango, ¿no es cierto? Y que uno dice, oye, ¿no saben hacer contratos? Claro. Entonces yo voy ahí. Ya. Pero quería darte otros ejemplos para que veas que no tienen nada que ver con Chinchero. Okay. Por ejemplo, cuando concesionamos el Muelle Norte, pusieron de capacidad 25.000 toneladas para el granel. Años después, ¿qué te dicen los usuarios del puerto? Mira, me parece que este concesionario, en lo que es el manejo de contenedores, se saca 18. En lo que es carga general, se saca 14. Pero en lo que es granel, se saca 0,5. ¿Cómo ha pasado esto? Cuando tú miras en detalle, se puso una capacidad de 25.000 toneladas. Eso hoy día hay un barco más grande que eso. O sea que no puedes ni siquiera terminar de vaciar un barco, ¿no? Entonces, ¿pero qué tienes que hacer? Tratar de ir a solucionar. Estar preparado para solucionar. Otro ejemplo. ¿Usted cree que este gobierno no estuvo preparado para solucionar esas contingencias? No, yo digo en general hay que tener ese tema. No, de acuerdo, pero a lo que voy es que, o sea, la línea 2, el aeropuerto de Chinchero, que ha estado, los cusqueños tienen razón, pues, señor Gallardo, 40 años pidiendo un nuevo aeropuerto y nadie ha sido capaz. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, el gobierno de Humala no pudo solucionarlo. Y luego, la carretera central, por ejemplo. Solo pienso en, siempre voy a pensar en mi tierra. Sí. ¿Por qué nadie ha podido hacer una carretera central decente si es el punto de abastecimiento hacia la capital? Entonces, o son necios, o no les interesa, o no hay, o los negociados no llegan a buen puerto. Porque ahora con Odebrecht yo veo un puente y yo veo un túnel y digo, ¿y esto cómo habrá sido? ¿Habrá sido aceitado? ¿No habrá sido? ¿Me dejo entender? Sí, no, esa es la secuela de Lavallato. Sí. Entonces, me estás haciendo preguntas muy rápidas. Sí, yo sé. Entonces, mira, para darte un último ejemplo, voy inmediatamente a Chinchero y después a Carretera Central. En un último ejemplo, cuando se concesiona la red vial 4, eso también no tiene nada que ver con el gobierno anterior, el ganador ofrece varias obras complementarias, pero no el evitamiento de Chimbote. Entonces, como resultado, tú tienes programado un evitamiento en Chao, en Virú, en Casma, ¿no? En Guarmey, pero no en el más importante, en Chimbote, porque cuando vieron las bases dijeron, no voy a ofertar esto. Entonces, años después, Chimbote dice, ¿por qué no tengo yo un evitamiento? Y todos los que usan la Panamericana te dicen, ¿por qué tengo que pasar por Chimbote? Entonces tuviste que hacer, ¿no? Digamos, un cambio en el contrato para hacer un gran evitamiento de 44 kilómetros. Pero entonces siempre en el Perú los funcionarios públicos han reaccionado a los contratos, ¿no? Y no es que le vengan fáciles, pero tú tienes que tener eso en la cabeza, que vas a tener que negociar duramente con los concesionarios y vas a tener que resolver el problema. Entonces vamos a Chinchero.
¿Por qué no lo supieron resolver? Sí, mira, si ustedes sabían cómo hacer. Sí, Chinchero en realidad ha generado los comentarios porque las personas no saben qué es lo que pasó. Eso te lo digo. ¿Qué pasó en Chinchero? Porque no saben lo que pasó. No saben realmente lo que pasó. Lo que pasó fue que el contrato tiene una interpretación por el lado del Estado, que es el regulador. Sí. Y el regulador te dice, tú lo que tienes que pagar. Acuérdate que en Chinchero hay como 3 dineros. El dinero que tiene que poner nomás el concesionario que gana, el dinero que pone el Estado, ¿no es cierto?, para el movimiento de tierras, y el movimiento y el dinero que, digamos, consigue el concesionario, pero que paga el Estado, ¿no? Estos son los famosos 265 millones de dólares. ¿Y cómo los paga? Luego del 5.º año, en cupones trimestrales y por 15 años, ¿no? Entonces, el Estado, la señora Benavente en ese entonces, sus gerentes, el regulador, dicen, bueno, yo interpreto claramente que esto es mercado más 2,5. Y además nosotros hemos puesto una nota allí para que se entienda, ¿no? El concesionario dice, yo nunca vi eso, ¿no? ¿Ves a lo que me refiero? Los temas ex post. Pero el Estado estaba claro. Le preguntas al MEF y Alonso Segura dice, es lo mismo que dice la señora Benavente. Para ponerle un número, imagínate que sea 7% el mercado, más 2,5 para costear, ¿no? La parte administrativa, la estructuración, etcétera. Muy bien, entonces vas a pagarle con una tasa de 9,5. Entonces, al ver yo que el concesionario que presenta el cierre, pero ¿sabes qué? Lo presenta también como, o sea, diciéndote, mira, yo te voy a pedir esta tasa, ¿no? 22%. Yo le digo al director general de concesiones, tú vas a tener que hacer 2 cosas acá, porque son dos números muy distintos. Claro. Entonces, por el lado del Estado, búscate la opinión legal para ver este tema. Entonces se pidió un estudio a los abogados, ¿no? Y por otro lado, trata de simular lo que están diciendo los concesionarios, ¿no? Que además es un concesionario que tiene, digamos, otras infraestructuras en el país. Sí, claro. Entonces tampoco es un concesionario muy nuevo. Bueno, entonces, digamos, hay que tomar seriamente las 2 cosas. Lo que me dice el director general de concesiones es el estudio de abogados, que creo que es Lazo. Este es un estudio del que nadie ha hablado. Eso la verdad que a mí me ha sorprendido, porque es lo que el Estado le preguntó a un estudio de abogados. Dicen, mira, el contrato tiene sus imperfecciones, etcétera, pero digo, con idas y vueltas es 9,5. O sea, es mercado más 2,5. Entonces, el director general de concesiones tiene la posición del MEF y de los Citran. Pero por acá te dicen es 22. Entonces, hacen una simulación y lo que me dice el director general de concesiones es, mira Pepe, me dice, tú, no, más de 3 es imposible. O sea, el 22 está realmente fuera de rango. Sobrevalorado. Claro, porque te pedían 17 millones para la carta fianza, 3 millones de dólares para las calificadoras de riesgo, 2 millones para y usted eso el le abogado, hizo con Turguasi, que 41 millones de dólares para la estructura. O sea, 100 millones de dólares, aparte de los 211 millones de intereses, aparte de los 265. O sea, para nosotros la estrategia era decirle al concesionario, lo que pasa es que te lo muestran, pero formalmente entre el 22 de julio. Y yo me iba el 28. ¿Y por qué? Yo creo que ellos ya no querían que nosotros, ¿no? Porque estaba definida la estrategia. ¿Cuál es tu estrategia? Tu estrategia es, ¿no? Ya, que rechazo el cierre y dame algo que se parezca. ¿Y por qué no le explican eso a Torne? O sea, ¿por qué no le dicen, oye, por si acaso con Turguasi está haciendo, bueno, no voy a usar la palabra porque es una mala palabra, pero están siendo recontra vivos, quieren, ¿no?, sacar plata por aquí y por allá, nosotros estamos quedando en 9,5. Sí. ¿Por qué no hablan así de claro? Yo creo que esto, bueno, Alonso habló en la transferencia. ¿Así de claro? Sí, seguro. Pero fíjate, ¿por qué Torne no le hace es caso? Importante para que o sea, yo creo que los ciudadanos merecemos saber qué rayos pasó. Sí. Yo lo que te quiero decir nomás es que por qué nuestra no aceptación de esta situación. Yo quiero que Alonso te lo explicó en tasas, pero a mí me gustaría decírtelo en números, porque creo que con números se entiende bien, ¿no? Él te dijo el 9,5, el 22, pero ¿qué significa esto? El cupón trimestral
¿no? Para nosotros, con esa tasa de 9,5 era como 8.100.000 dólares. Para la empresa era 14 millones de dólares. Entonces, imagínate que tú te equivocas y tú dices 13 y ellos dicen 14. ¿No? Tú dices es 1 millón de dólares, pero son cupones trimestrales. Entonces ahí son 4 millones en un año, pero los pagas por 15 años. O sea, ¿cuál es tu error? 60 millones de dólares. Y eso es en 1 millón de dólares. Sí. Entonces, no es un tema trivial que nosotros hayamos sido duros, ¿no?, con este tema. Porque mira, nosotros hicimos... Una cosa es decir 8 y otra cosa 14. Se expropió, ¿no es cierto? Sí. Por eso la gente del Cusco está molesta, porque ellos han colaborado. Este es el primer aeropuerto que se le entrega totalmente saneado en la parte de terrenos. Se hizo el estudio, los estudios de ingeniería, los estudios de impacto ambiental, el CIR arqueológico, ¿no?, las autorizaciones de la DGAC, del MTC, las licencias municipales, la liberación de interferencias eléctricas sanitarias. ¿Cómo no hubiese querido yo, ¿no?, empezar ese proyecto? Pero tú no puedes aceptar, porque hay varios millones en el cupón trimestral. No, claro, porque te van a sacar un solo millón te genera 60. ¿No es cierto? Sí. Entonces, por eso. Me queda claro que querían meter, bueno... Claro, no es una falta de voluntad del Estado. Ya, pero ¿por qué eso, señor Gallardo, no termina de cuajar en la mente de Torne, de Vizcarra y de Pedro Pablo Kuczynski? Eso es lo que yo quiero entender de usted, ha sido el ministro. Por eso tú dijiste al comienzo que yo había dicho que eran cabezas poco informadas. Porque no ha fluido la información bien. Y yo creo que hay dos razones. Pero de repente ustedes no comunicaron bien, ¿o no? No, yo creo que está claro. Pero yo creo que hay dos razones que perjudican a un gobierno que empieza. Y el gobierno del presidente Kuczynski no se exonera de eso. Hay dos costumbres en el Perú que yo creo que son nocivas para el Estado. O sea, no estoy pensando yo en un gobierno, ¿no?, en particular, sino que cuando empieza un nuevo gobierno, Milagros, rápidamente le comienzan a exigir al nuevo gobierno que le dé resultados en 100 días. Sí. Eso me parece muy mal. Irresponsable, me parece. Porque le deberían decir a cada gobierno nuevo, mira, ¿no?, dime qué vas a hacer y comienza a hacer tus cosas y hablamos en 2 años, ¿no? O sea... Ya, pero tampoco en 2 años, como yo me acuerdo que Ollanta Humala le decía, estoy aprendiendo a gobernar, y habían pasado 2 años, por Dios. ¿Se acuerda? No, ¿Pero se acuerda? Ya, tampoco, ¿no? O sea... Porque no he visto eso, pero... Pero mira, eso decía Humala, estoy aprendiendo a gobernar, decía, no podía creerlo. El otro problema que yo quiero, que es pésimo, ¿no?, y que no es culpa de los ministros, te lo digo. Cuando empieza un nuevo gobierno, vienen nuevos funcionarios. ¿No es cierto? Sí. O el ministro. Sí, ¿Qué cosas hacen los nuevos funcionarios? Empiezan a estudiar todo. No, sacan a los que están. ¿Sabes por qué? Porque meten a su gente. ¿Qué pasaría si el ministro comienza a hablar 2 meses con el funcionario nuevo y con el que ya estaba? El que ya estaba llegó ahí por méritos, ha hecho carrera. Ya estoy hablando de los que llegan bien arriba, sí, ¿no es cierto? Sí. Son tipos que hace 15 años eran analistas, sí, claro. Y hoy día... Esos tipos son buenos. Son buenos. ¿Torne lo sacó? No, pero yo digo, no quiero hablar de los gobiernos todos, porque me parece que todos de alguna manera... Usted está hablando digamos, como tradición. Como tradición, que está mal. Entonces, terminas desplazando a los buenos funcionarios. Eso no es culpa del ministro, porque ni siquiera es que... El ministro sí quisiera que se queden los funcionarios, pero el que viene inmediatamente después no, porque él es el que va a competir con el que se queda, ¿no? Entonces... ¿Por qué va a competir? Porque el ministro lo va a escuchar al nuevo o al que ya está. Pero y eso no está bien, escuchar al que... O sea, es por como, eso, es pero como lo que te digo es, se produce allí unos temas... Sí, pero para entonces todo es que es una lucha de egos, perdóneme, sí, pero... que me parece mal. Irresponsable y... Me parece mal. Quiero decir la palabra, pero es que a veces ya está... O sea, me parece mal, porque si una persona está de carrera y es buena... Mejor que se quede y que explique bien. No me he explicado bien. No, pero estos de acá llegan ya a puestos de confianza también, ¿no? Son viceministros, directores generales, asesores, etcétera. Pero yo no quiero focalizarlo en este gobierno, en el anterior. Lo que digo es, pasa siempre. Y son como 2 ritos, 2 costumbres que terminan perjudicando al que entra. Entonces, ¿usted cree que lo que ha pasado... Yo creo que el gobierno va a mejorar en el segundo año porque ya no va a tener ese problema, ¿no? O sea, ya votó a todos los humalistas. Es que no son humanistas, date cuenta que más bien, si tú miras las estadísticas históricas, si hay alguien que se
sustentó en el Estado con más técnicos ha sido el gobierno anterior, porque no tenían digamos, el partido nacionalista que llega al gobierno, ¿no? Era un partido nuevo en la política, y yo creo que escogió extraordinarios técnicos. Yo conozco a varios de ellos en persona. Me parece gente extraordinaria de primer nivel, ¿no? Jaime Saavedra, que es conocido por todos, pero yo te puedo decir lo mismo de Carolina Trivelli, Magali Silva. Puedo hacer una lista larguísima: Milton Fongese, Alonso Segura, Piero Ghezzi, ¿no? O sea, puedo hacer una lista interminable de excelentes técnicos. Y eso estás mirando la línea de ministros. Si tú miras hacia abajo, yo creo que se ha contado con extraordinarios funcionarios, que esto te lo quiero comentar porque sí creo que no debemos perder de perspectiva las cosas. Yo sí creo que somos un país mejor ahora, y por el trabajo de estos funcionarios extraordinarios que te han dado una política social que hoy día es profesional y es técnica. Sí, pero también creo... Te han dado los esfuerzos en educación, sí, en infraestructura, te han dado el inicio de la diversificación productiva, te han dado una política fiscal seria en más de 2 décadas. Yo sí creo en los funcionarios públicos. Yo también creo en los funcionarios públicos, pero también creo que si un gobierno está cometiendo serios errores con algo que no entiende, también es responsabilidad de los que se fueron de llamar y decir y tocar la puerta y olvidarse del ego y decirle: a ver, Alfredo, esto es así, porque al final lo que ha pasado, señor Gallardo, es que todo un año lo hemos perdido con el tema chinchero. Claro. Y con el tema Lavallato, que bueno, ya eso viene de afuera y ya, bueno, usted sabe, su líder, bueno, no es su líder, el presidente con el que usted ha trabajado está preso y Alejandro Toledo va camino a la prisión, etcétera, pero eso es otro tema. Pero lo que yo no entiendo es cómo si hay un tema muy puntual y que Segura, Gallardo lo manejan muy bien, o sea, ¿por qué no le tocan la puerta y si no entienden por qué no se la rompen? Y en el nombre del Perú le dicen: a ver, un momentito, Torni y Vizcarra y Molinelli, que están malinterpretando todo, entiendan. Porque si no es así, entonces quiere decir que del otro lado está pasando algo que es lo que acusan. Lobbies, Los Ángeles de Charlie, lo que sea, ¿no? ¿Y ellos qué dicen? Que ustedes lo hicieron a dedo, acomodaron todo para Kunturwasi. Y entonces al final, señor, Kunturwasi ha generado un quilombo en este país. Es que no tiene por qué ser así, ¿no? No tendría por qué ser así. Porque, mira, el concesionario viene a trabajar para el país. Sí, claro. O sea, tú nomás le dices: mira, no me gusta tu cierre, ¿no? Eso es lo que, digamos, la posición sí, claro, que se había definido con el MEF, ¿no? No me gusta tu cierre, dame otro. O sea, el concesionario no puede ser más importante que el Estado. Eso es lo que, digamos, la posición que se había definido con el MEF, ¿no? No me gusta tu cierre, dame otro. O sea, el concesionario no puede ser más importante que el Estado. Eso pues. Pero entonces dile eso nomás. Ya está. ¿Por qué le vas a decir? No, es que esto, el otro rubro. No me gusta. Pero y además deberíamos de llegar a un punto, a un nivel en que o sea, no sé cómo sucederá en otros países. Usted es un funcionario y usted ha trabajado mucho para el Estado peruano, pero, o sea, ¿por qué en otros países las políticas de Estado fluyen? Quizá porque incluso los funcionarios están acostumbrados a que el gobierno funciona como una máquina. O sea, por ejemplo, yo no entiendo algo, ¿no? De repente no me estoy haciendo entender bien, pero ¿por qué usted ha dicho algo? En el Perú yo sí creo que somos mezquinos, porque yo sí creo que si algo lo hizo bien García, lo tiene que seguir Humala, y si algo bien hizo Humala, lo tiene que seguir Kuczynski, ¿no? Pero aquí estamos acostumbrados a cancelar. Entonces, lo que hizo bien el otro, yo ni lo sigo porque es mi enemigo político y que se vaya todo al diablo. Así funcionamos. Y lo que pienso es que si hay funcionarios, como usted dice, en segundo rango, no estoy hablando de los de confianza, porque sí, esos, imagino pues que si uno viene, quiere tener su asesor de confianza, porque esos funcionarios que han manejado, ¿por qué no tienen una comunicación más fluida entre gobierno y gobierno para que las cosas que se tienen que hacer se cumplan, señor Gallardo? Sí. O sea, no puede ser que hayamos perdido tanto tiempo en el gobierno Humala y ahora con Kuczynski, y claro, los cusqueños con toda razón dicen: oigan, ¿a mí me van a seguir tomando el pelo? No puede ser. No, pero digo, yo creo que en el tema chinchero tiene que quedar claro que lo manejamos con la absoluta seriedad y defendiendo los intereses del Estado. O sea, eso, te lo digo, nunca hubo una duda. El Estado nunca
nunca se dividió en ese aspecto. ¿Y por qué entonces Vizcarra sale y dice que ustedes hacen un contrato lesivo? Porque yo creo que no, los números no los manejaban bien, creo. Pero ¿y por qué no salen usted y Segura, hacen una conferencia de prensa y dicen, a ver, un momentito, vicepresidente Vizcarra, con todo el respeto que usted se merece, no podemos permitir que usted le engañe a la ciudadanía, contrato lesivo, nada. Y yo, en este momento, ex ministro de Transporte, yo sí voy a salir con mi pizarra. Y yo sí, porque me dejo entender, porque entonces, claro, todo eso se posiciona en el imaginario de la gente. Claro, pero seguro lo conversamos nosotros. Y ahí estábamos entre dos cosas, ¿no? Primero salir, y yo creo que Alonso ha salido, ha hablado, me parece, digamos, extraordinario el trabajo que ha hecho Alonso de ir realmente contra la corriente y demostrar que, digamos, las cosas no estaban bien. Yo te digo, bueno, y él sí lo con Alonso he tenido una relación buena, es mi amigo, pero he tenido también discrepancias cuando éramos, estábamos en el gabinete. Bueno, y hay que reconocerle te digo, que Alonso lo que él ha hecho eso es admirable. Porque, ojo, él va contra la corriente, ¿no? Eso es un chico admirable, brillante, pero sobre todo admirable. ¿Y por qué no más gente hablando de eso? Porque tampoco quieres que se vea que es un ataque al gobierno, ¿no? Todos queremos que al gobierno le vaya bien. Y ahí sí te digo una cosa. Todos queremos que le vaya bien al Perú. Yo sí valoro lo que han hecho todos los gobiernos. Por ejemplo, nosotros tenemos que reconocer como país que el 70% de políticas públicas de calidad y que se preservan, ¿no? Se han generado en los 90s, ¿no? Hay que ser también reconocido. Hay que reconocerle las cosas. Claro que sí, pero te digo 70%, no te digo 5%, ¿no? Y los demás han ido añadiendo. Pero se hizo una gran reforma estructural allí. Yo creo que todos los gobiernos han ido añadiendo. Y tengo la mejor opinión, además, del trabajo que se hizo en el gobierno anterior, de mis colegas, de lo que se han hecho en las diferentes carteras. Por ejemplo... Claro, pero ¿qué pasa, ministro Gallardo? Perdón que... Bueno, ministro Gallardo, le voy a decir por protocolo. No puedo decirle Pepe. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, y eso es lo que ayer le decía al ministro Yufra, o sea... La capital del Perú, solo en la capital del Perú usted es el ministro de Transportes. Bueno, con Castañeda ya no podemos contar, ¿no? Porque además como alcalde no sé qué le ha pasado en este segundo periodo, pero de pronto sentimos todos, así como lo hemos sentido en la inseguridad, sentimos todos que de pronto, no sé en qué momento se fue todo... al caos, al infierno, el tránsito, y eso a nadie, señor, bueno, es que no tengo, ¿saben? Me corrigen tanto como hablo, pero eso no le interesó a una autoridad que pudo ser el presidente, pudo ser un alcalde, o pudo ser un ministro de Transporte que diga, a ver, un momentito, el Estado tiene la obligación de darle bienestar a los ciudadanos, y bienestar pasa por no perder 2 horas, 3 horas en el tráfico. Así es. El Estado se debe al ciudadano. Así es, señor. No le debe al contrato, al concesionario, no. Entonces, ¿qué hacemos? Que nadie lo resuelve. ¿Qué hacemos con la bendita carretera central? Nadie lo resuelve. Eso no te lo he comentado. ¿Por qué ustedes no han hecho esas cosas? No entiendo. Yo creo que no te lo he comentado, pero creo que ahí voy. Entonces, yo sí creo que hay continuidad. Te voy a dar varios ejemplos. Nos está funcionando bien como país el sistema de recompensas, ¿no es cierto?, para capturar. Sí. Ya, eso es de Pérez Guadalupe, ¿no? El ministro ¿Pérez Guadalupe lo hacía? Sí, claro. Pero nunca, o sea, lo vi. que pasa es que nosotros, digamos, ¿cuál es el problema de escoger como ministros a técnicos, no? Que son, yo creo que comunicadores malos. Yo tengo que hacer esa autocrítica. A mí me da pena que se digan tantas cosas del gobierno del presidente Humala, y todo porque yo no he sido un gran comunicador, ¿te das cuenta? O sea, yo sirvo para pensar cosas y otras, escribir el plan de diversificación productiva que lo hice con Piero, pero no he sido un gran comunicador. Entonces, como fue un gobierno que tuvo muchos técnicos, yo creo que tenemos que hacer la autocrítica de no comunicar. Pero, por ejemplo, el ministro Yufra ha hablado de la Autoridad Única del Transporte. Esto de acá es una cosa fundamental, precisamente para resolver. Por ejemplo, el ministro Yufra ha hablado de la Autoridad Única del Transporte. Esto de acá es una cosa fundamental, precisamente para resolver tu problema. Sí. ¿No? ¿Por qué necesitas una Autoridad Única del Transporte? Porque quien es la autoridad de una urbe, Lima, es el alcalde. Sí. Quien tiene los recursos es el Ministerio de Transportes, el Gobierno Nacional. Sí. Entonces, ¿cómo conjugas en algo donde el alcalde debe ser el jefe, ¿no?
pero el ministerio quiere tener garantías de que se maneje técnicamente. De que su plata va bien. Así es. Sí. Entonces, a través de una autoridad única. Sí, claro. En el año 2014, cuando se plantea este tema, pero curiosamente se plantea en Arequipa. Yo había asumido allí y converso con el alcalde Segarra, y el alcalde me explicó muy bien. Me dice, mire, yo tengo, ¿no es cierto?, las ideas para la ciudad, pero lo que ocurre es que el ministerio también tiene otras ideas. Entonces, ¿cómo podemos compatibilizar esto? De regreso a Lima, y a propósito de esta conversación con el alcalde Segarra, lo que hacemos es recoger una idea que era anterior, ¿no es cierto?, que es tener una autoridad única de transporte. Entonces, le pedimos el dinero a la cooperación europea, que a lo largo del año 2015 nos permitió hacer el estudio base de lo que debe ser la Autoridad Única del Transporte. La Autoridad Única del Transporte se termina como proyecto en febrero-marzo del año 2016 y en la transferencia se le dice, ahora hay que hacer los estudios especializados. Entonces, yo le he escuchado decir al ministro Vizcarra y al ministro Yufra que van a hacer una autoridad de transporte. Allí te das cuenta que hay una continuidad, ¿no? El presidente fue a la China y dijo voy a hacer trenes de cercanía. Sí. Pero los trenes de cercanía son el diseño que nosotros hicimos, que es el siguiente. Lima tiene una red de metros, y esto viene de la administración, digamos, del presidente García, un poco antes, ¿no? Hay una red de metros planificadas, ¿no? Entonces, lo que nosotros decíamos es, ¿qué es lo que tiene que pasar? De cada una de lo que se denominarían las puertas de Lima, puerta norte Ancón, puerta sur Lurín, puerta este Ate, salen, en realidad lo de Ate va más allá, ¿no? La concesión del MTC empieza en el puente Ricardo Palma, pasando Chosica, pero digamos, ¿no?, la carretera central empieza allí. De Ancón sale la red vial número 5, que es la que va hasta Pativilca, pasando por Huacho. Y de Lurín sale una carretera que en realidad es la red vial 6, pero que es concesión del MTC a partir de Pucusana, ¿no? Bien, entonces lo que hicimos es, tenemos dos autopistas hacia el norte, autopistas hacia el sur, ¿no? Y la carretera central que no puede ser autopista por el tema geográfico. Muy bien. Entonces, ¿cómo va a ser la década del 20? Vamos a poner un tren, pero de cercanías, no un tren de toda la costa porque no hay presupuesto para eso, ¿no? Se hacen los estudios técnicos, cuánto cuesta, que vaya de Lima a Huacho, que vaya de Lurín a Chincha y después se extienda hasta Ica. Y que se haga el túnel trasandino para que haya un tren de pasajeros Lima-Huancayo, ¿no es cierto? Entonces, un tren de 6 horas, cuando ya haya el túnel trasandino, yo creo que nos va a ayudar bastante, porque la carretera central, digamos... Ha desbordado. Así es. Entonces, eso de allí está en el Plan Ferroviario Nacional, terminado en febrero del 16. Eso es un tema absolutamente del gobierno anterior. De hecho, nosotros hicimos, le dimos, digamos, el paso a la fase administrativa al primer tren de cercanías, que es Lurín-Chincha. Eso me viene del gobierno anterior, en la fase administrativa. Eso hay que continuarlo, y en la década del 20 tendremos la red vial 5 con un tren de cercanías a Huacho. Bueno, la red entonces, vial ¿sabes lo que pasa? 6 con un tren de cercanías a Chincha y Ojalaica, y luego con el túnel trasandino un servicio de trenes a Huancayo. Pero comentó alguna vez el ministro Vizcarra en tu programa que, por ejemplo, no se había hecho una carretera alterna, carretera central. Yo te quiero decir, y esto es absolutamente corroborable, y tengo las fotos y todo, que la carretera alterna, hay varias, pero la alterna importante es la que va por Canta. Es Lima, Canta, Guayay, Unix en la intercepción de la carretera central, que luego de llegar a La Oroya, ¿no?, se vuelve un ramal yendo hacia el sur, ¿no?, hacia Huancayo, y hay un ramal que se va hasta Desvío Cerro de Pasco. Bueno, esa carretera Lima-Canta, Guayay, Unix, Lima-Canta fue inaugurado en el gobierno anterior. Canta-Guayay se licitó en el gobierno anterior y se está construyendo en este momento y se tiene que terminar. Guayay-Unix se inauguró en el gobierno anterior. Entonces, y luego la rehabilitación de Devián de la carretera La Oroya, Desvío Cerro de Pasco, se inauguró también en el gobierno anterior. Claro. Entonces, 3 de los 4 tramos se terminaron y el último se dejó en obra, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que decir con precisión, ¿no? No se ha terminado el último tramito, el último tramo, no tramito, el último tramo, pero no es que no se haya hecho. Pero claro, nosotros además, no sé si vistes, hicimos el recapeo
la pista de Jauja para que lleguen aviones grandes. ¿Qué significa recapeo? Le ponen una capa asfáltica de mayor calidad para que lleguen aviones grandes. Eso lo ha inaugurado el ministro Yufra y la verdad que me dio mucho gusto. Ustedes lo han hecho. Sí, claro, eso empezó en el gobierno anterior. Eso fue una gestión, además, con el propio alcalde de Jauja, ¿no? Él ha estado allí detrás de los proyectos de su localidad. Entonces, ¿sabe qué? Muy mal. Hay continuidad. Sí, me parece eso, es que así tiene que ser. Pero también muy mala comunicación. En general yo creo que cuando bueno, esto es un comentario muy personal, ¿no? Pero yo creo que cuando los asesores ideológicos pesan, hasta los propios pobres ministros no pueden contar ni lo que hacen, porque entonces no pueden ir a programas que son vistos, pero por ideología. ¿Me dejo entender? Yo a usted no sabe cómo lo he perseguido para entrevistarlo. Y asegura, mejor ni le cuento. Y siempre eran vetados, ¿no? No, pero yo te digo, mira, está bien. Te quiero dar una estadística porque... Sí, lo que pasa es que tengo que terminar el programa porque son 10:50 y esto ya es un récord, Catalina. Me estás haciendo trabajar. Pero yo espero el primero de varios encuentros. Solo quiero invitarlo varias veces a mi programa, señor Gallardo. Lo he buscado muchísimo. Encantada. Felizmente ya cuadramos. Y me alegra además que sea usted eso, una persona que reconoce varias cosas de otros gobiernos, porque así tiene que ser. Creo que tenemos que cambiar. Perú ha cambiado en 27 años. No debemos perder de vista eso. O sea, hoy día somos un país mucho mejor y tenemos que seguir mejorando. Pero falta, falta. Sí. ¿Ya visitó al presidente Humala? Quisiera hacerlo. Quería ir el día de hoy, pero no he podido, pero sí quisiera hacerlo. Me parece que quisiera conversar con el presidente. Se han expresado de diferentes maneras sobre el tema. Nosotros sacamos como ministros un comunicado y decíamos que nos parecía un poco excesivo. Yo creo que el presidente Humala es un señor que quiere mucho a su país y que nunca se va a ir. O sea, yo creo que no deberíamos pensar en esos escenarios, ¿no? Sí, pero he trabajado con él en muchas partes del Perú. Complicadas. Yo tienes que aclararla. Se tiene que aclarar. Uno puede querer al Perú, pero también puede querer su billetera. Él tiene que aclarar, seguro, por el interés de todos. Claro. Y también, mira, yo ahora te decía, gran parte de lo bueno del país de hoy es por la reforma de los 90. Y sin embargo, el presidente de la década del 90 hoy día está en una situación de prisión. Y eso es importante, ¿no? Porque lo que tenemos que entender como país es que ni el mejor se salva de la ley. Exacto. ¿No? Y también hay que reconocer que en el gobierno de Fujimori no todo fue malo. No, yo creo que fueron dos etapas bien marcadas, ¿no? Y seguro que la última parte te digo que eso es lo que unió a muchos peruanos a decir nuestro país no va a parar acá con las reformas y tenemos que trabajar el tema institucional, claro. ¿no? Y si hicieran otras cosas pésimas, así es. Están bien castigadas. Sí. Pero bueno, lo que te digo es, no hay que olvidarnos que somos un país que quiere vivir bajo la ley. Por supuesto. Que tenemos que darle a todos la oportunidad de aclarar las cosas. Por eso me sorprendió ese comunicado que usted lo firmó. Pero bueno. No, tengo un buen concepto. Yo sí creo que hay peligro procesal, pero cada uno cree yo tengo un buen concepto del presidente. Vamos a ver qué pasa. En muchas regiones del Perú. Y te digo, Milagros, parte de quizá de que yo no haya venido a tu programa fue porque tuvimos una administración muy fuera de Lima. Créeme que hemos estado en muchos sitios, ¿no? Que sí, fue un sacrificio medio personal, pero que también yo creo que nos ha servido, a mí por lo menos como profesional y como persona, digamos, lo considero invalorable, ¿no? De mirar tantas cosas, ¿no? Es verdad. Vamos a ver pero primero le doy la galleta, señorita Catalina. Primero le doy la galleta. Señor José Gallardo, muchas gracias.